Regresamos. Antes de irnos a la pausa, primer año de Luis Abinader, luces y sombras. Es un presidente que escucha, se compromete y cumple. Es un presidente que se ha mantenido apegado al pueblo, que realiza reuniones periódicas con la Junta de Vecinos en el Palacio Nacional o desplazándose a los territorios. Estuvimos recientemente en Montecristi, en Dajabón, reunido con el pueblo, con los representantes de la Junta de Vecinos, con los comunitarios, escuchando sus demandas. Y el presidente está ahí, dando la cara, dando el frente, y él mismo verificando cuáles son las demandas más sentidas de la población y tomando decisiones para resolverlas. Ese ha sido el gran acierto, las grandes luces del gobierno del presidente Luis Abinader, que cambia la dinámica del poder, que cambia el presidencialismo en la República Dominicana, que reforma el poder, que lo acerca al pueblo, que lo acerca a la gente, pero también es un presidente que toma decisiones oportunas, rápidas y confiables, porque es un presidente que llegó con una planificación sistemática y también con una gran visión de lo que tenía que hacer en la República Dominicana. No se llegó a improvisar, se llegó a actuar y ya estamos viendo los resultados. Pero ustedes le acusan de que no planificaron nada para el gobierno y que no saben gobernar. ¿A qué se debe? Pero ¿y de qué manera un presidente y un gobierno que no hubiese tenido una debida planificación en apenas un año hubiese podido recuperar la salud como se ha recuperado en el país, recuperar la economía como se ha recuperado en el país y recuperar toda la dinámica nacional como ocurre hoy en la República Dominicana? Hay que saber, quizás a veces hay personas que tienen memoria corta y no quieren recordar lo que vivíamos hace apenas un año, cuando en agosto recibimos el gobierno, cómo estaba la salud, cómo estaban los hospitales, cuál era el nivel de positividad que tenía el COVID, el impacto de la pandemia, cómo estaban las empresas, las actividades comerciales, cómo estaba el nivel de recaudaciones del gobierno central. ¿Por qué tuvo el gobierno que endeudarse el año pasado? Por el alto nivel de caída de las recaudaciones, por la caída abrupta que tuvimos de las recaudaciones públicas, que impactaron negativamente las finanzas públicas y que obligaron que el gobierno entonces en el último tramo tuviese que endeudarse. Y fue justamente por lo que heredamos, por lo que encontramos. Sin embargo, hoy, un año después, vemos un país distinto, un país con un rostro optimista, con un rostro de optimismo, de renovación, de mucha energía, con una cara alegre que sabe y confía en su presidente porque reconocen en él la capacidad de enrumbarnos por el mejor camino. Adolfo, yo estoy muy optimista, Lajara, con el futuro del país y muy optimista también con lo que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader en apenas un año y en un clima de pandemia y de una grave crisis de salud y económica como fue la heredada. Adolfo, ¿qué opinión le merece la opinión o la declaración del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que dice que el PLD está como la vaca de nena? Que el PRM. El PRM. Ah, yo pensaba que era el PLD. No, que el PRM está como la vaca de nena, que en vez de dar leche, lo que da pena. Mira, es muy lamentable que cuando tú tienes la investidura y ostentas una función o una posición como la de secretario general de un partido de oposición, con una matrícula congresional tan importante, sobre todo en la Cámara de Diputados como la que tiene el PLD, tú hagas juicios y evaluaciones de esta naturaleza. Yo creo que la oposición política y el pensamiento político dominicano debe sustentarse en propuestas más elevadas y en una mirada de más largo plazo y con mucho mayor profundidad. Yo creo que este tipo de juicios, sustentado quizá en una frase popular que puede parecer un chiste o graciosa, pero que al mismo tiempo también refleja cuál es el nivel de responsabilidad y de profundidad que se tiene sobre lo que estamos viviendo en el país. O sea, yo creo que la sociedad dominicana, los ciudadanos, las ciudadanas se merecen mucho más que este tipo de consideraciones banales, triviales, risibles en todo caso, y que no reflejan el espíritu de lo que debe ser una política en el siglo XXI. Yo creo que la discusión debe centrarse en propuestas, en una mirada de largo plazo y en saber que el PLD hace apenas un año fue desplazado del poder. O sea, todos los problemas que tenemos hoy, la gran mayoría de ellos estuvieron 20 años en el gobierno y no pudieron resolver. Adolfo, 13.000 millones de dólares en préstamos, o no una gran mayoría, casi todos o todos fueron obtenidos para resolver el problema del COVID, pero más sin embargo el problema todavía continúa y el endeudamiento ha llegado a un 73% del PIB. ¿Tu opinión? Sí, ese es el endeudamiento que es el resultado del país que heredamos, de la crisis de salud, de la crisis económica, y también ese endeudamiento fue la garantía para la estabilidad macroeconómica. Si no hubiese ingresado ese dinero a la economía dominicana, ¿qué hubiese pasado con el tipo de cambio? ¿Qué hubiese pasado con la deuda pública? ¿Cómo el Estado dominicano hubiese sido capaz de cumplir y honrar sus compromisos en el exterior o sus compromisos hacia adentro? No había ninguna posibilidad. Pero economistas de oposición dicen que ustedes tienen más de 3.000 millones de dólares en caja y que han pagado más de 3.000 millones de pesos en deuda, en intereses sin necesidad. Pero me da la razón. Esos 3.000 millones de dólares que ellos dicen están en las reservas del Banco Central, son el sostén fundamental de la estabilidad macroeconómica, del tipo de cambio y la tasa de interés.
Por primera vez en la República Dominicana tenemos tasas de interés por debajo del 10% en medio de una crisis. Tenemos una tasa de cambio tan estable que el dólar, el peso dominicano se ha apreciado en un año en lugar de devaluarse la moneda. O sea, vimos como, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el dólar estaba al 53 por 1 y al concluir en agosto ya estaba al 58,50. Es decir, hubo una fuerte depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, cuando el presidente Luis Abinader llega con su equipo económico y una buena programación monetaria, una buena mirada de largo plazo, pudimos llevar la tasa de cambio, el tipo de cambio al 57 por 1. Y hemos visto no solo la estabilidad del tipo de cambio, sino la disponibilidad de dólares en todo el trayecto del ¿A qué se gobierno. debe entonces ese proceso inflacionario tan grande, cuarto país en Latinoamérica con mayor inflación? Es el impacto brutal que ha tenido la crisis y la pandemia, la crisis de salud, la pandemia, en las economías del mundo. Porque, por ejemplo, un flete, en una economía que la mayoría de los productos que se consumen son importados, un flete pasó de costar $2,000 antes de la pandemia, desde China, desde Japón o desde la India, y hoy cuesta $20,000. Entonces, Sí, pero en ese caso aduana plátano ha dicho con bombo y platillo de que aumentó la recaudación. Entonces, lógicamente, Sí, claro. es fruto también del flete. Pero sí, no lo han dicho. Así, porque el valor CIF de las mercancías ha aumentado. Una mercancía que tenía un valor CIF de $50,000 antes de la pandemia, hoy puede tener un valor CIF de $58,000. Ahí hay un aumento del valor CIF y, por tanto, también cuando se graban esos impuestos aumentan los impuestos porque son en función del valor CIF. Pero todo eso, evidentemente, que te impacta los precios. Pero si no, Te impacta los precios y es un choque externo importado. O sea, no es culpa de nadie en la República Dominicana, yo diría que ni siquiera en Occidente, que un flete haya pasado de $2,000 a $20,000. Entonces, todo lo que traen esos contenedores, que vienen desde China, que vienen desde la India, que vienen desde Japón, que son los orígenes principales. Pero el equipo fundamentales. económico del PLD en rueda de prensa hace alrededor de un mes le hizo el señalamiento de que independientemente de la excusa de que hay una crisis económica mundial y que ha impactado todas las economías y la inflación, que República Dominicana es el cuarto país con mayor nivel de inflación de Latinoamérica, solamente superado por Haití, Venezuela y Colombia, sí, pero- que los demás países sí, tienen pero estabilidad en el precio. Esa es una información politizada y sesgada, porque cuando vemos el ranking estamos hablando que se está hablando de una inflación de prácticamente todos los países de manera similar. O sea, la desviación entre el que tiene la menor inflación y la mayor inflación no pasa de un 3%, digamos lo de la región, 7%, 8%, 9%, 10%, es prácticamente lo mismo. Y todo eso obedece al impacto que ha tenido fundamentalmente el alza de los fletes desde Asia hacia Occidente. O sea, todos los países de la región están pagando el precio de altos fletes y eso se está reflejando en sus economías. Eso no es culpa de nadie. Yo creo sí que debemos repensar muchas cosas para ver de qué manera se pudiera mejorar el tema de los precios, que definitivamente es un tema que afecta a la familia y que para todos es un tema muy importante y a todos nos preocupa. Pero el aumento vertiginoso de los fletes no es percepción, no es un discurso político, no es una excusa. Todos los importadores saben de la República Dominicana que un flete que costaba $2,000, si hoy cuesta $20,000, tienes un impacto brutal en su cadena de costos y eso se va a reflejar en los precios de venta. Eso es evidente, porque estamos hablando que se ha multiplicado por 10 y peor aún, cuando tú vas a buscar un espacio en China, en Japón o en la India, tienes que colocarte en una lista de espera y esperar hasta 3 meses para poder despachar un contenedor. Y muchas veces, cuando llega la fecha del despacho de tu contenedor, entonces la naviera te quita la oportunidad porque una especie de subasta hay con el tema del precio de los fletes, viene otra compañía que lo paga más caro y entonces tú pierdes la oportunidad de carácter global, porque esto no es solamente un problema de la República Dominicana, es un problema de carácter global. Entonces es un problema serio que está afectando a las economías del mundo y sin no hablar tampoco del aumento de las materias primas y de muchos productos importados que han subido en su mercado de orígenes por el cierre de fábricas, cierre de líneas de producción, el cierre de muelles, cierre de puertos, en fin. Estamos viviendo una época muy difícil, desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de los negocios, de la cadena de suministro, de la logística, de la distribución. Y en ese contexto de que el presidente Luis Abinader ha gobernado, por eso yo te digo el gran éxito que ha tenido el presidente, porque a pesar de esa grave dificultad, a pesar de gobernar en el contexto más difícil de la historia que hayamos conocido, por lo menos nuestra generación, porque esta crisis no pasaba en un siglo, sin embargo, a pesar de todo, el país sigue hacia adelante, sigue avanzando y hemos tenido entonces un gobierno Adolfo, que ha podido salvar la economía. esta semana el PRM ha sido prácticamente vapuleados en los medios de comunicación por tener funcionarios del gobierno involucrados en casos de corrupción y funcionarios del gobierno también involucrados en casos de narcotráfico y diputados. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que el problema de la penetración del narcotráfico, del lavado de activos, del crimen organizado en la política es un problema viejo, es un problema que viene desde hace varias décadas, es un problema que se inició con la política de Richard Nixon en los Estados Unidos de persecución, de combate frontal contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
A partir de ese momento, Estados Unidos declara una guerra sin cuartel a las drogas y entonces muchos personajes o muchos personeros de este mundo decidieron penetrar a la política, a los partidos políticos, la vida pública, como una manera de ellos protegerse y resguardarse. Y es un mal con el que Latinoamérica ha venido luchando desde entonces y lamentablemente la República Dominicana no escapa a esa realidad. Yo creo que lo positivo de todo esto es que tenemos un Ministerio Público que hace su trabajo, una justicia que está jugando su rol, que está sancionando a las personas que están vinculadas a estos hechos delictivos y que nosotros esperamos que con sanciones ejemplarizadoras, sanciones duras, pues se desincentive la participación de este tipo de personajes en la política y que también que estas redes puedan definitivamente desaparecer. Porque todos sabemos que son redes que duran muchos años para tejerse, para materializarse. ¿Es el PRM entonces un narcopartido como dice el detective Ángel Martínez? Pero es que el partido que gobernó la República Dominicana en los últimos 16 años no fue el PRM, donde esas operaciones florecieron, se consolidaron y se estructuraron, no fue en los gobiernos del PRM. Y esas personas buscan cobija, buscan asilo en todos los partidos sin excepción, porque a final de cuentas ellos no son políticos. Ellos no son políticos y pueden estar guarecidos en cualquier casa política, de cualquier denominación, de cualquier color. Yo creo que se hace mucho daño cuando tratamos de vincular un color político al tema de la droga, del narcotráfico. Pero la interrogante es por qué la mayoría de esos metidos, casi todos, son vinculados únicamente al PRM. Bueno, pero eso es hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Porque que yo sepa, esa investigación apenas empieza. Vamos a ver. Pero sabemos que las operaciones comerciales de ellos, si se puede llamar de esa manera, ocurrieron en otros gobiernos. Y todos sabemos que ningún partido político, ningún líder político de la República Dominicana tiene un compromiso ni con el narcotráfico, ni con la corrupción. Porque la política es una actividad muy noble y en nuestro país los políticos, los que somos políticos de vocación, políticos de carrera, entregamos nuestra vida al quehacer y al servicio social, a trabajar con la gente. Son personas que entran de contrabando a la fila de los partidos políticos porque tienen recursos económicos buscando protección. Pero no solo ocurre en República Dominicana, eso ocurre en México, ocurrió en Colombia también. Ocurre en Venezuela, en muchísimos países vemos estos casos. Lamentablemente nos ha tocado en nuestro país, pero afortunadamente tenemos un gobierno responsable y una justicia que se ha puesto los pantalones largos, que tiene la capacidad, la interesa, o las faldas largas, y que tiene la capacidad y la interesa para tomar decisiones, para sancionar el delito, sancionar el crimen y llevar entonces a la sociedad medidas ejemplarizantes que desincentiven la continuidad de este tipo de prácticas. Adolfo, surgen muchas críticas, sobre todo cuando el presidente de la República se reúne con la Junta de Vecinos, las fuerzas sociales, en diferentes puntos del país y anuncia inversiones de 150 mil millones, de 30 mil millones, pero sin embargo dicen en las redes sociales y sobre todo los ciudadanos que el presidente no ha comenzado una obra de esa. Ha comenzado muchas y ya se están inaugurando. Nosotros hemos inaugurado 34 farmacias del pueblo en un año. Bueno, tenemos 7 para final de mes en la provincia de San Juan. 7 farmacias que van a ser inauguradas en un mismo día, un hecho inédito, sin precedentes en la historia, digamos, de la salud del país. Vamos a abrir 7 farmacias y vamos a seguir inaugurando. Se están haciendo muchas cosas. Yo creo que lo que falta es comunicarlas mejor para que la gente lo vea, la gente lo sienta. Y esas obras que el presidente anuncia están presupuestadas, están dentro de la ejecución presupuestaria y están también contenidas para el presupuesto del año 2022. El año 2022 es el año de la recuperación, del avance. Digamos que es el gran año del gobierno del presidente Luis Abinader, porque hasta ahora nos ha tocado gobernar en un clima de crisis de salud, de crisis económica, pero ya el año 2022 va a ser el primer año donde el presidente Luis Abinader va a poder mostrar los músculos de su gobierno a la población dominicana en toda su plenitud, en todo su esplendor, y la gente entonces a partir de ese momento va a ver también las grandes maravillas, las grandes cosas que se puede hacer desde el poder cuando tienen un presidente honesto y un presidente enfocado en resolver los problemas de la gente como es el presidente Luis Adolfo, Abinader. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. A ustedes. Pero tú sabes que este programa siempre tiene las puertas abiertas para ti y para tu institución. Para mí es un honor. Sí, muchísimas gracias. Adolfo. A ustedes no se vayan, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos pues con la parte final del programa. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones.